Bueno, entonces la clase de hoy va a ser sobre bioequivalencia basada en modelos. Y el, el objetivo es presentar el uso de modelos farmacocinéticos poblacionales, conocidos como POP-PK por inglés, como estrategia para aumentar la potencia estadística en los ensayos de bioequivalencia. El contenido de la clase va a ser, en un primer momento, vamos a hacer un repaso de los conceptos de estadística, sobre todo lo que es test de hipótesis. Luego, estos test de hipótesis o estadística aplicados a bioequivalencia. Vamos a hacer una introducción a los modelos POP-PK. Luego, hablar sobre la herramienta bioequivalencia basada en modelos. Y por último, voy a darles un ejemplo de ácido valproico, resumido como BPA, por sus siglas en inglés, que es un trabajo que estuvimos desarrollando en el área, en el marco de nuestra investigación. Entonces, en primer momento, bueno, conceptos de estadística, test de hipótesis. Cuando planteamos un test de hipótesis, tenemos dos hipótesis. La hipótesis cero o nula, que es la que intentamos refutar, y la hipótesis alternativa, que es la que tomaríamos como cierta en caso de poder rechazar la hipótesis nula. Entonces, si buscamos detectar diferencias entre dos muestras, la hipótesis nula va a implicar la igualdad y la hipótesis alternativa va a implicar la desigualdad. Y acá tenemos entonces lo que se conoce como error tipo 1 o error tipo alfa, que es la probabilidad de rechazar H0 siendo que es verdadera. La significancia va a ser la probabilidad de no rechazar H0 cuando es verdadera, o sea, tomar una decisión correcta, y se conoce como 1 menos alfa la probabilidad. El error tipo 2 es el error tipo beta, que es la probabilidad de no rechazar H0 cuando es falsa, y la potencia es la probabilidad de rechazar H0 cuando es falsa, y es igual a 1 menos beta. O sea que la potencia es la probabilidad que tenemos de detectar diferencias cuando existen estas diferencias. Entonces, el alfa en general se fija de acuerdo a la probabilidad de error que estás dispuesto a cometer. Y en general es, bueno, depende, pero en esta bioequivalencia lo fijamos a 0.1. Y se puede ver como que si repitiéramos el estudio, un test 100 veces, en 10 de ellas vamos a rechazar H0 siendo que es verdadera, y en las 90 restantes vamos a tomar la decisión correcta de no rechazarla cuando es verdadera. Y entonces, cuanto menor sea el alfa, más confianza vamos a tener de estos resultados que obtuvimos, pero más difícil va a ser detectar diferencias cuando éstas existan, o sea, nuestra potencia va a ser menor. Bien, entonces, tanto la potencia como la capacidad, digamos, de un alfa más exigente lo podemos aumentar con el número con el número de muestras del test. Entonces, acá lo mismo que acabamos de decir, pero en tabla. Entonces, cuando H0 es verdadera y no rechazamos la hipótesis nula, estamos en una decisión correcta con una probabilidad de 1 menos alfa. Cuando es verdadera y la rechazamos, cometemos el error tipo 1 o error alfa. Cuando es falsa y no la rechazamos, estamos cometiendo un error tipo 2 o error tipo beta, y cuando es falsa y se rechaza, estamos en una situación correcta con una probabilidad de 1 menos beta. Bien, en realidad acá dice no se rechaza y se rechaza, pero recordar que en sí lo que podés decir es que no tenés evidencia estadística suficiente para rechazar H0 con una significancia o con un nivel de significación igual a alfa. Porque la hipótesis nula nunca se acepta. Siempre vas a decir que no la podés rechazar, pero nunca la vas a aceptar. Bien, acá de vuelta lo mismo para ilustrar el tema de cómo si aumentamos alfa vamos a comprometer beta. Entonces, lo que quería ilustrar acá es, bueno,
la distribución de posibles valores que puede tomar mi estadístico bajo la hipótesis nula, o sea, considerando la hipótesis nula real, y los valores que puede tomar mi estadístico cuando la hipótesis alternativa es la real. Entonces nosotros vamos a plantear de forma, o sea, a lo que nosotros queramos, un nivel de significancia, que es este de acá, representa esto, o sea, este triangulito representaría alfa, y entonces con ella va a quedar un punto de corte determinado. De aquí para allá es zona de no rechazo de H0. Si mi estadístico es mayor a este punto, voy a rechazar H0. Entonces, este azul, que se forma con, digamos, con la distribución de valores de mi estadístico de la hipótesis alternativa, y el punto de corte es la zona de beta, el error tipo beta. Entonces vemos que para un mismo ensayo, para un mismo número de n, para esta distribución, disminuir alfa, o sea, ser más exigentes con alfa, nos lleva a un aumento en beta. Y al revés, si decidimos ser menos exigentes con alfa, vamos a disminuir el beta. ¿Sí? Me fijo a ver si no estoy olvidándome de algo nomás, pero... Bien. Entonces, acá es el mismo ejemplo, pero por ejemplo suponiendo un n más grande. Hacemos un diseño de análisis donde el n es más grande de manera de disminuir la variabilidad. Entonces, cuando disminuimos la variabilidad en nuestros posibles valores de estadístico, vamos a ver que podemos, por ejemplo, ser más exigentes con alfa y a la vez también disminuir el beta. O sea, vamos a poder aumentar la potencia estadística aumentando el número de n's del ensayo. Y eso es lo que estamos buscando. Entonces, ahora vamos a ver esta estadística aplicada a bioequivalencia, o sea, los test de hipótesis de bioequivalencia. Bueno, entonces, en bioequivalencia, en general vamos a querer buscar diferencias. Entonces, o sea, no queremos buscar diferencias, pero justamente nuestra H0 va a ser la no bioequivalencia en este caso. Y cuando, cuando son entonces bioequivalentes, o sea, cuando H0 es falsa, podemos decir, nuestro test puede dar que hay bioequivalencia, entonces estamos concluyendo bien, o nuestro estudio puede decir que no son bioequivalentes y acá estaríamos teniendo el error tipo 2 o beta, que también se llama en este caso riesgo del patrocinador. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente generó formulaciones bioequivalentes, pero el estudio dio que no son bioequivalentes, entonces se le negaría, por ejemplo, el registro. Por eso sería su riesgo, digamos. Después puede pasar que la verdad sea que no son bioequivalentes, o sea que H0 no se puede rechazar o que H0 es verdadero. Nuestro estudio puede dar que son bioequivalentes, entonces ahí estaríamos teniendo el riesgo del consumidor, porque el consumidor va a adquirir una formulación creyendo que es bioequivalente a la que está consumiendo, por ejemplo, en un intercambio, y después va a resultar que no lo son. Y acá tenemos el error tipo 1 o alfa. Y por último, la otra decisión correcta es que no sean bioequivalentes y que efectivamente nuestro estudio logre captar esas diferencias y diga que no son bioequivalentes. Entonces acá de nuevo, el error tipo 1 es el riesgo del consumidor, como ya dijimos, es decir, que son bioequivalentes cuando no lo son, que puede llevar a problemas durante la intercambiabilidad, y el error tipo 2 es el riesgo de patrocinador, que es decir, que no son bioequivalentes cuando realmente lo son, que puede llevar a no permitir la comercialización de la formulación test. Bien, entonces, ¿por qué queremos aumentar la potencia estadística del estudio de bioequivalencia? Primero, porque obviamente van a salir beneficios para el patrocinador, porque vamos a disminuir el error tipo beta,
cuando aumentamos la potencia. Pero también hay beneficio para los voluntarios, porque suponete un estudio de bioequivalencia donde son 24 voluntarios. O sea, ya estos 24 voluntarios están exponiendo a recibir un fármaco que no necesitan para el estudio. Y el resultado da no bioequivalente porque apenas sale del intervalo de bioequivalencia. El intervalo, no sé, de Cmax apenas sale del intervalo de bioequivalencia. Entonces, vas a decir, no son bioequivalentes. Pero capaz que sí lo son. Capaz que sí, en vez de poner 24 voluntarios, ponías 28, te daba, porque disminuías la variabilidad en ese poquitito que necesitabas. Entonces, ahí hay como también un beneficio ético para estos pacientes que se están exponiendo al estudio de bioequivalencia. Bueno, pero en este momento la bioequivalencia se analiza con un análisis NSA. ¿Qué significa NSA? Análisis no compartimental. En el que no subís ningún tipo de compartimento y simplemente haces un análisis de los datos crudos que obtenés de tu estudio. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, es un análisis fácil, rápido, objetivo, en el sentido de que no dependen del analista, porque, como sabes, es el área bajo la curva, va a ser con método de los trapecios, y la concentración máxima va a ser la máxima que veas. No estás dando supuestos. Y después, ¿qué tal? Existen guías regulatorias implementadas que avalan el uso del análisis NSA. Sin embargo, también existen problemas con el análisis NSA. Primero que se asume que igual pesa todas las observaciones, y esto no es cierto. Las observaciones tienen diferencias, o sea, cuando se obtienen, analíticamente tienen diferencias en la precisión. Es más, son las medidas, digamos, más chicas, son más imprecisas que las concentraciones más altas. Después hay sensibilidad de observaciones perdidas. Si perdiste una observación por X motivo, no, o sea, no sé, se olvidaron de extraerla o hubo un problema en el análisis que se perdió la muestra, ese dato perdido no lo podés asumir, no podés estimarlo y lo perdiste. Y quizás contribuye al cálculo del área bajo la curva o puede que incluso fuese la concentración máxima. Después también tenés sensibilidad en las observaciones por debajo del límite de cuantificación. Acá, bueno, depende. En general lo vas a tomar como 0 por debajo del límite de cuantificación, porque si lo pudiste observar, digo, por ejemplo, ponerle en una técnica HPLC, capaz que ves el pico, pero no podés cuantificarlo porque está por debajo del límite de cuantificación. Luego, siempre van a haber problemas para interpolar a infinito el área bajo la curva, y en general son datos escasos. A veces en bioequivalencia, la tradicional con individuos sanos no son escasos, pero por ejemplo cuando se hacen en pacientes o digamos, en poblaciones especiales como oncológicos o pediátricos, sí son escasos. Y además, pese a que no sean escasos, lo que sí hay es comprometes el resultado de acuerdo a tu diseño de muestreo. Si tu diseño de muestreo fue incorrecto, haces que estás de alguna manera comprometiendo tu resultado de bioequivalencia. Bueno, entonces, para abordar estos problemas que tiene el análisis no compartimental, se está empezando a desarrollar y a implementar modelos, bioequivalencia basada en modelos farmacocinéticos. ¿Y qué son los modelos farmacocinéticos? Bueno, vamos a hablar un poquito de ellos. En farmacocinética clásica, cuando uno quiere estudiar el perfil, digamos, ya sea de efecto versus tiempo o concentración versus tiempo, va a disponer de una curva que generalmente es o poblacional, o sea, la media de una población, o la de un individuo en particular. Y con esta curva de concentraciones, lo que hacemos es ajustar a un modelo que en general es mono o bicompartimental. Muy rara vez podemos llegarlo a ser tricompartimental, que termina, digamos, resulta en una ecuación
que caracteriza la concentración o el efecto a lo largo del tiempo. Pero en una población existe variabilidad. Existe variabilidad en la respuesta de efecto en el tiempo, efecto concentración, y resulta en variabilidad en la concentración tiempo. Y esto es interesante también poder caracterizar esta variabilidad, porque justamente el modelo medio, digamos, quizás no represente a la población, no representa a un individuo de la población, porque representa a la media poblacional. Entonces, en este último tiempo se ha puesto interés en poder caracterizar esta variabilidad. La farmacometría es una disciplina que surgió justamente para poder explicar esta variabilidad a través de métodos computacionales que integran todo el conocimiento anterior que ya tenemos, ya sea del fármaco, de la población, de la enfermedad, todo lo integra en un modelo farmacocinético poblacional. ¿Y esta variabilidad de qué puede venir? Bueno, obviamente puede venir de que son pacientes diferentes, son personas diferentes. Puede venir de que no tomen exactamente el mismo medicamento. También puede venir de diferentes modos de administración, ya sea o puede ser en una medicación de liberación retardada, inmediata, prolongada, distintos intervalos de dosis. Todo eso va a dar, obviamente, variabilidad en la concentración versus tiempo, en el efecto versus tiempo. ¿Sí? Bien. Entonces existen dos tipos de modelos, poblacionales farmacocinéticos grandes, ¿no? Están los modelos no lineales de efectos mixtos, que tienen un enfoque, en inglés top-down, porque parten de las observaciones para describir el sistema. Y después están los modelos farmacocinéticos basados en fisiología, que tienen un enfoque bottom-up, que ¿qué hacen? Representan el sistema, por ejemplo, justamente representan que cada órgano, cada tejido represente un compartimento dentro de este modelo para poder predecir con él observaciones. Para la clase nos vamos a enfocar en los modelos no lineales de efectos mixtos, que son los que parten de observaciones para describir el sistema. Entonces acá tenemos un ejemplo. En el gráfico vemos, los puntos son las observaciones individuales observadas, justamente, valga la redundancia, en un estudio de bioequivalencia para una formulación X. Y la línea verde va a representar entonces la media de esas observaciones. Si nos fijamos, esta media, esta línea verde, no pasa a veces, por ejemplo, algunos tiempos ni siquiera pasa por una observación. Aquí, 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 o sea, es un perfil promedio, pero que no describe a ningún sujeto en particular. Entonces, esta línea media, por ejemplo, se puede modelar, por ejemplo, con un ingreso, como vemos, es un ingreso oral, por ejemplo, con una KA de primer orden, y un modelo monocompartimental que tenga un volumen central y un clearance de eliminación. Entonces vamos a ver 3 parámetros que son KA, volumen y clearance. Vamos a tenerlo poblacional y a la vez vamos a tenerlo individual. O sea, cada parámetro en este modelo va a estar descrito por un valor típico poblacional, que es quizás el más probable de encontrar si se quiere describir así, y una variabilidad interindividual asociada a ese parámetro que va a reflejar cómo varían los valores que toma ese parámetro en la población. ¿Hasta acá? Más o menos. Hasta acá todo bien. Genial. Ahora vamos a ver entonces un poquito más lo que es graficar más o menos, ejemplificar cómo sería esto de la variabilidad interindividual y un concepto que no sé si hicieron
farmacometría, que es otra materia electiva, pero ver también el término covariable. Entonces supongamos que esta curva lo que nos muestra es la distribución de valores que puede tomar el clearance, o bueno, el clearance para ejemplificar, en nuestra población. Entonces vemos que tiene un valor típico, que es el como el que más se repite, digamos, y una variabilidad. Entonces lo que nos puede pasar es que digamos, ¿a qué se debe esta variabilidad tan grande? ¿No será que dentro de nuestra población hay dos valores típicos porque hay una subpoblación? Podría pasar que digamos, bueno, quizás hombres y mujeres, que son digamos, dos submuestras dentro de nuestra muestra o dos subpoblaciones dentro de nuestra población, tengan valores típicos distintos. Entonces, podemos describir, por ejemplo, este que sea el clearance de las mujeres y este que sea el clearance del hombre. Vemos que ahora, al diferenciarlo así, cada clearance mujer, clearance hombre, tiene una variabilidad menor. Entonces podemos explicar la variabilidad interindividual no explicada del clearance usando la variable sexo. Entonces vamos a decir que el clearance covaría con el sexo. Hay un clearance típico para hombres y un clearance típico para mujer. Y la variabilidad resultante es un poco menor. Después, por ejemplo, otro ejemplo de covariables muy usado es el volumen con el peso corporal. Nuestro volumen de compartimento central va a tener una variabilidad y esa variabilidad va a depender de que, por ejemplo, en general va a depender del peso. Cuanto mayor peso corporal de nuestro individuo, nuestro paciente, mayor va a ser el volumen. Bien, entonces vamos a pasar a estos, cómo podemos aplicar estos modelos POP-PK en un análisis de bioequivalencia. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este modelo de bioequivalencia? La bioequivalencia basada en modelos, pasa que ahí está en inglés, es Model Based Bioequivalence. Bueno, primero que podemos integrar todo el conocimiento que tenemos de antes, ya sea del fármaco, del paciente, de la población, de la enfermedad. Después, caracterizar la farmacocinética del fármaco no es obtener 3, 4 puntos, sino caracterizar el perfil completo a lo largo del tiempo. Para eso requerimos pocas muestras por paciente, o sea, podemos, por ejemplo, o por sujeto, con pocas muestras alcanza. A veces también lo que puede estar bueno es que no tengan todos el mismo muestreo. Entonces, por ejemplo, a cada paciente le tomás 4 muestras a tiempos distintos y ahí vas a tener, digamos, como combinaciones, no sé, de 15 números tomados a 4, y entonces podés caracterizar bien, podés distribuir bien tus muestras a lo largo del tiempo. Luego existen métodos para utilizar los datos por debajo del límite de cuantificación, de manera de no perderlos ni considerarlos cero, y permite diseñar estudios poblacionales en poblaciones especiales como pediátricos, insuficiencia renal, hepático, oncológico, etc. Porque ¿qué vamos a hacer? Bueno, una vez que tengamos, esto lo vamos a hablar más adelante, pero una vez que tengamos el modelo poblacional, lo que podemos hacer es un diseño óptimo de experimentos. ¿Qué es eso? Es determinar cuáles son los puntos en los cuales tenemos que muestrear de manera de que o sea, de poder, por ejemplo, caracterizar bien ese perfil. Entonces, ahí vamos a independizarnos de los errores que pueden surgir por incorrecto, mejor dicho, diseño de muestreo en bioequivalencia clásica. Porque efectivamente vamos a poder caracterizar la Cmax, por ejemplo, que es el que más error tiene en bioequivalencia clásica. ¿Sí? Bien, este es un trabajo, un artículo donde se describe un análisis, o sea, los análisis por clásico NSA
Y por Model Based, ¿cómo es? Compararon dos estudios, cómo daría con el análisis NSA y cómo daría con Model Based. Entonces, ¿qué grafican acá? Grafican el número total de pacientes versus la potencia. Calcularon la potencia estadística de cada modelo dependiendo del número de pacientes que tenían. Entonces nos fijamos que para una potencia de 80, el Model Based, usando esta tecnología de Model Based, obtenemos una potencia del 80% con una cantidad de individuos menor que si quisiéramos aplicar en NSA. O sea que acá lo que estamos haciendo es lo que no hay problema, Silvina. Lo que estamos haciendo es, bueno, disminuir el número de pacientes o de voluntarios para obtener la misma potencia estadística cuando hablamos de un Model Based que cuando hablamos de un NSA. ¿Bien? Entonces, Angie Hooker, de la Universidad de Uppsala, diseñó un algoritmo para aplicar bioequivalencia basada en modelos. ¿De qué trata? Bueno, primero es obtener un vector de parámetros del modelo con la incertidumbre de estimación asociada, a ese parámetro. El punto 2 es simular una población según la distribución de edades, masas corporales y otras covariables que tenga nuestra población real. El 3 va a ser computar una métrica NSA de interés para cada individuo, o sea, para cada individuo de esta población simulada vamos a poder obtener la concentración máxima, el tiempo máximo, el área bajo la curva de 0 a t, de 0 a infinito. Vamos a poder también obtener, si queremos, la semivida de eliminación y otras métricas de interés que nos interesen. Vamos a resumir entonces las métricas poblacionales, o sea, esta población que simulamos, tenemos las métricas para cada individuo, vamos a resumir las métricas poblacionales. Eso es, por ejemplo, la mediana o la media, si podemos asumir una distribución normal de cada una de nuestras métricas. Y vamos a repetir de 1 a 4 tantas veces como decíamos, por ejemplo, 100 veces. Entonces vamos a obtener las métricas medias, medianas, como sea, población, para 100 poblaciones. Para luego obtener una distribución del resumen de métricas poblacionales para poder concluir bioequivalencia. ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos a ver, les voy a mostrar un ejemplo de bioequivalencia basada en modelos para ácido valproico. Esta tiene la particularidad de que queríamos detectar no bioequivalencia. Es distinto a lo que en general queremos. ¿Por qué queríamos detectar no bioequivalencia? Porque referencia y test eran formulaciones con diferente tecnología farmacéutica, o sea que a priori sabíamos o suponíamos que tenían que dar bioinequivalentes, perdón, porque era lo que queríamos con el test, lograr una liberación prolongada. Entonces, nuestra referencia en este estudio fueron comprimidos de liberación retardada conteniendo 500 miligramos de ácido valproico. El test fue un comprimido de liberación prolongada conteniendo 500 miligramos de ácido valproico. Entonces, nuestra H0 fue que existe bioequivalencia y nuestra hipótesis alternativa es que no existe bioequivalencia. Entonces, ¿cuál sería el problema? Bueno, acá tenemos la distribución de valores de Cmax para test y para referencia en una muestra de tamaño n. Bien, y acá hay, digamos, un área donde, de alguna manera, la distribución de Cmax de t y Cmax de r se solapan. Nosotros queremos disminuir esta variabilidad, este área, para poder diferenciar bien Cmax de R de Cmax de T, porque a priori suponemos que Cmax de T va a ser menor porque es una liberación prolongada. Entonces, ¿de qué manera podemos disminuir esta área bajo esta área directamente? Bueno, aumentando el tamaño de n, o sea, de sujetos de estudio, que eso conllevaría obviamente a no solo encarecer
el estudio desde lo ético, sino también desde lo económico. También lo que podríamos hacer es aumentar el número de muestras por paciente para poder caracterizar bien la Cmax. Pero ahí también, o sea, resultaría poco ético hacerlo de manera tradicional. ¿Cómo podemos hacerlo con lo que hemos visto? Bueno, con la información que tengamos antes, planificar o suponer un diseño óptimo de experimentos, ver con modelos dónde estaría más o menos la Cmax y elegir esos puntos para poder en un diseño de muestreo a futuro. ¿Y por qué? O sea, a priori puede pasar que el diseño de muestreo no sea correcto porque es difícil anticiparlo de forma a priori dónde va a estar la Cmax. Más en este caso, que como son con tecnologías farmacéuticas distintas, vas a tener que tomar muestreos extensos durante las primeras horas del estudio para poder caracterizar la absorción y ver en qué momento la formulación test, que en este caso es prolongada, llega a meseta, pero también pasado el tiempo de retención en el estómago, como es caracterizar también extenso en esos momentos para poder caracterizar bien la Cmax de la referencia. Entonces, ahí es donde radica la potencia, digamos, de hacer un model-based bioequivalence, que es poder encontrar dónde están las Cmax para cada una de estas formulaciones. Que además, o sea, es mucho más difícil todavía a priori plantear un estudio, un diseño muestreo, en este caso, donde justamente las formulaciones son distintas. Entonces acá están representadas cuáles son las dos alternativas. Aumentar el tamaño de muestra de los voluntarios va a llevar a disminuir la variabilidad de manera de disminuir el área donde se solapan estas distribuciones. Y después podemos aumentar el número de muestras por voluntario o, como ya lo venimos diciendo, seleccionar mejor las muestras por voluntario para poder caracterizar bien Cmax de T y Cmax de R. Si bien la variabilidad se conserva, las distribuciones se corren de manera de diferenciar más la Cmax de T y la Cmax de R y disminuir el área donde se solapa. Bien, entonces, por ejemplo, acá para ilustrarles también de vuelta cuál es el riesgo que cometemos cuando hacemos un muestreo sin tener en cuenta un model based. Supongan que fuesen los perfiles que podemos obtener, ya sea si aplicamos model based o si pudiéramos de alguna manera muestrear de manera continua las concentraciones versus tiempo. Vamos a plantear entonces un diseño de muestreo. Acá, por ejemplo, se me ocurrió hacer un 0,5, o sea, la media hora, la hora, las 2 horas, a las 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas, 16 horas y 24 horas. Entonces, con ese muestreo vamos a obtener estos puntos. ¿Ven aquí los puntos? Bueno, vamos a obtener estos puntos. Entonces, lo que vamos a terminar obteniendo en nuestro estudio de bioequivalencia tradicional son aquí, puntos, que si se fijan, por ejemplo, para la referencia, no caracteriza exactamente a la máxima, porque la máxima estaría justamente entre estas dos muestreos y nosotros no muestreamos ahí. Para test es un poquito más complicado porque, bueno, al ser prolongado, nos cuesta ver bien la máxima, pero parecería que estuviese también aquí, entre estos dos tiempos, y tampoco muestreamos ahí. Bueno, entonces, ¿cómo fue la metodología aplicada en este caso para hacer una bioequivalencia basada en modelos para estas dos formulaciones de ácido valproico? Bueno, disponíamos ya de los datos de bioequivalencia en dosis única para estas dos formulaciones. Y con esa información desarrollamos un modelo poblacional farmacocinético que describe las
la farmacocinética tanto de test como de referencia. Luego con ese modelo pudimos simular métricas de bioequivalencia. Con el muestreo original del estudio, eso a manera de validar nuestra metodología, y con un muestreo extenso para ver si nuestro muestreo original fue correcto o si había algún otro muestreo que permitía una diferenciación mayor entre las formulaciones. Además, esto es justamente para sacar provecho de lo que es los beneficios de hacer un model based. Bien, luego extrapolamos a dosis múltiple, validando con datos para la referencia en dosis múltiple que habrían publicados, y predecimos bioequivalencia en dosis múltiple tras un muestreo extenso. Bien, entonces, logramos obtener un modelo farmacocinético poblacional en dosis múltiple para el ácido valproico. ¿Qué podemos hacer con él? Predecir bioequivalencia en dosis múltiple. Y con esta predicción de bioequivalencia podemos hacer un diseño óptimo de experimentos para llevarlo a cabo en pacientes. Justamente como ya les vengo diciendo, seleccionando bien los puntos donde muestrear de manera de observar las diferencias correctamente entre test y referencia, pero disminuyendo al máximo el número de muestras que necesitamos por paciente. Una vez que esto se logre, podemos ya sea confirmar las predicciones o aprender de estos nuevos datos para mejorar el modelo y volver a predecir. Digamos, este círculo, se conoce como predicción, confirmación, aprendizaje. Entonces, predecimos, confirmamos, y si no podemos confirmar, aprendemos, mejoramos el modelo para hacer predicciones más certeras. Entonces, aquí mismo el trabajo de bioequivalencia basado en modelos para ácido valproico. ¿Cómo era el estudio de bioequivalencia? Clásico, diseño aleatorio, cruzado compensado, 14 voluntarios, 7 mujeres, 7 hombres. Las mujeres, 2 de ellas estaban con terapia anticonceptiva. Y las edades eran entre 19 y 35 años, masa corporal media, 73 kilos para el hombre, 59 kilos para la mujer. Fue una dosis única de ácido valproico de 500 miligramos tomadas en ayuna. Hubieron comidas estandarizadas hasta las 24 horas después de administrada la dosis. Los muestreos fueron a las 0, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, 10, 12, 16, 24, 36 y 48 horas postdosis. Ven que en realidad esto no lo podemos decir como que son datos escasos, porque son bastantes datos por paciente, pero bueno, como vamos a ver, quizás sí hubo algún problema en el diseño de muestreo que podríamos haberlo podríamos mejorarlo para futuros estudios. Bien, entonces el punto 1, como les dije, fue diseñar un modelo POP-PK. En este caso fue bicompartimental, con ingreso de primer orden, que lo vamos a caracterizar con una KA, con un tiempo de latencia, sobre todo por la formulación referencia, y una biodisponibilidad relativa de test respecto a referencia. Bien, aquí no se nos ilustra, pero bueno, las covariables que se utilizaron fueron sexo, formulación y peso corporal. Y también el uso de anticonceptivos en la eliminación de ácido valproico. Acá ven lo que se conoce como BPC, no me voy a detener mucho, pero para que vean que lo que es sombras refiere a lo que simula mi modelo, tanto para referencia como para test. Y los puntos son las observaciones obtenidas, los puntos y las líneas rectas negras.
líneas continuas, perdón, negros. Vemos que como las sombras de nuestras simulaciones incluyen a los puntos, podemos decir que nuestro modelo describe bien los datos que observamos, tanto para test como para referencia. Bueno, 2. El 2 fue, en el 2 vamos a englobar el punto de simular métricas poblacionales de interés, hágase llamar en este caso AUC y CMAX, tanto para el diseño de muestreo original como para uno extenso, y resumirlo en poblacionales. Vemos que esto es con un enfoque de bioequivalencia estándar, o sea, lo que se vio, vamos a enfocarnos en estos dos, en el cociente test referencia, un cociente test referencia cercano a 1 para AUC, lo que quiere decir que test no perdería bioequivalencia respecto a R, pero sin embargo, un cociente test referencia de 0.79 para Cmax, lo que significaría que test logra una concentración máxima menor que R. Y no sería, y acá podríamos concluir que no hay bioequivalencia entre las formulaciones porque Cmax no cumple con los criterios de bioequivalencia. Cuando usamos el diseño de muestreo original, vemos que los datos que obtenemos con nuestro modelo son muy similares a los obtenidos. Esto quiere decir que nuestro modelo efectivamente puede reproducir lo que se vio. Sin embargo, cuando hacemos un diseño de muestreo extenso, vemos que el cociente test referencia para Cmax es de 0.69. O sea, lo pudimos reducir. ¿Por qué pudimos reducirlo? Porque pudimos caracterizar mejor la Cmax de test y la Cmax de referencia, sobre todo la de referencia. Entonces, encontramos una herramienta que nos permite diferenciar mejor lo que son los resultados de bioequivalencia, en este caso basado en modelos con un diseño extenso. ¿Sí? Acá, por ejemplo, vemos entonces las predicciones de lo que es en dosis múltiple. Nuestro modelo lo pudimos extrapolar a lo que sería una condición en dosis múltiple y determinar cómo sería el cociente y el intervalo de confianza para Cmax, AUC, y en este caso también se agrega el PTF, que es la fluctuación pico-Valle. Entonces, se fijan, tengan en cuenta el tema de colores y no tanto el tema de formitas. Si ven, verde y celeste son en dosis simple, perdón, verde con un muestreo extenso y el celeste con un muestreo original. Ven que el muestreo original casi replica lo observado, que es lo violetita. En cambio, el diseño extenso logra diferenciar mejor las formulaciones, entonces se aleja un poco de la otra situación. Nuestro modelo, lo que terminamos concluyendo con este trabajo es que en dosis múltiple permite predecir una bioinequivalencia también, porque el Cmax no cumple con los requerimientos de bioequivalencia en dosis múltiple, por lo que nuestro test seguiría teniendo un perfil prolongado incluso en dosis múltiples. ¿Sí? También vemos que, bueno, el PTF en realidad, también sí, al ser menor a 1, digamos, tiene una gran variabilidad, pero al ser menor a 1, no significa que nuestra formulación test fluctúa menos que la formulación referencia, lo cual tiene sentido dadas las diferencias en la tecnología farmacéutica. Y por último, a futuro, ¿qué podríamos hacer con este modelo? Como les dije, un diseño óptimo de experimentos para llevarlo a cabo en pacientes. Entonces, ¿cuál sería la idea? Bueno, como va a ser llevado a cabo en pacientes, va a tener que ser un diseño en paralelo.
porque no les podemos cambiar la medicación. Entonces tenemos dos estrategias. La estrategia 1, por ejemplo, sería que todos los pacientes separar 100 formulaciones, pero que formulación test y formulación referencia tuviesen todos los pacientes la misma, digamos, la misma diseño de tiempo de muestreo. Pero también podríamos llegar a decir, bueno, vamos a hacer tomar pocas muestras por paciente, pero a cada paciente va a tener un diseño de muestreo diferente, de manera de poder abarcar varios puntos a lo largo del tiempo. Como les comentaba, por ejemplo, decir, bueno, combinaciones de 12 tomadas de a 4. Entonces cada paciente va a tener va a aportar 4 muestras y luego toda esa información se puede combinar con esta herramienta llamada Model Based Bioequivalence para poder llegar a conclusiones de bioequivalencia en dosis múltiple. Y bueno, y acá les dejo bibliografía complementaria. Está particularmente interesante el trabajo que hace TAM de diseño óptimo de experimentos para que si quieren leerlo. Bien, bueno, cualquier cosa me pueden consultar en el aula, ¿sí? Gracias.